para empezar a hablar hay que decir que la Eurocámara ya estaba bastante fragmentada, pero sale aún más fragmentada. Los dos grandes partidos, al igual que ha ocurrido en la mayor parte de los países miembros de la Unión Europea, yo sin querer molestar a nadie, pero de los grandes países, yo creo que salvo el caso de Alemania, en buena medida también Italia, son los que reproducen, digamos, unos resultados que se dieron en elecciones anteriores de carácter general. Pese a que Italia tiene el famoso Beppe Grillo, pero pese a todo también había tenido ya un resultado muy importante en las elecciones generales. Entonces, en buena medida, en Alemania, aunque algún comentarista haya dicho que había un desgaste de Angela Merkel, que había perdido un 2%, hombre, yo creo que aquí el partido del gobierno, el partido de la oposición, teniendo un desgaste de un 4%, vamos a darle el doble, de un 8%, de un 10%, se hubieran dado con un canto en los dientes, ¿no? Y es decir, que yo creo que en Alemania son unos resultados de alguna manera esperables. Hay alguna fuerza que puede haber entrado en el último minuto, euroescépticos, pero bueno, la composición viene a ser, no hay un gran desgaste de la Unión Cristiano-Demócrata, no hay un gran desgaste, sube el Partido Socialdemócrata y más o menos me parece que quedaba como estaba los verdes alemanes, bajan los liberales, eso es verdad, pero bueno, ya habían bajado también en las generales y después estas fuerzas que diríamos, ¿no? En el resto de los países ha habido auténticos cataclismos electorales, ¿no? Cuando desapareció la UCD, aquí nos olvidamos siempre de la historia, hablamos de la memoria historia, pero incluso la memoria reciente, no sé si es porque los planes de estudio y las reformas de los planes de estudio han influido en que nos olvidemos de eso, pero la gente se olvida que aquí hubo un partido que en el primer ciclo electoral español hasta el año 82, hasta octubre del 82, era el partido más votado, más apoyado por los españoles y que desapareció del mapa. Es decir, que estas hecatombes, hay algún autor italiano que aquellas elecciones del 82 dijo que era una hecatombe, que no se conocía nada en Europa similar, que se hubiera tragado un partido de gobierno. Unas elecciones que se habían tragado absolutamente a un partido de gobierno. Bueno, pues hemos visto que en España, es verdad que son unas elecciones europeas, es verdad que pese a lo que, o quizás no supieron contarnos los dos grandes partidos, en estas elecciones se iba a elegir al presidente de la comisión, o bien Juncker o bien Schulz, que fue ese era el debate, me parece que fue el que menos casi audiencia tuvo, ¿no?, en la televisión española. Tampoco es que tuvieran mucho el de los dos candidatos, pero no nos supieron contar esa trascendencia porque se dedicaron a hablar de lo que yo denominaría pequeña política, y bueno, pues me parece que en buena medida eso ha pasado factura. Y yo creo que hay una lectura española, pero también una lectura europea, salvo las excepciones que he dicho, y algún pequeño país por ahí que se me escape, donde ha habido un castigo a los partidos gobernantes y a los principales partidos de oposición. Sí, bueno, yo por ejemplo, una lectura que hoy la voy a tomar de un buen amigo mío, él decía los países del norte, yo diría al norte de los Pirineos porque entraría Francia, que yo no creo que sea un país del norte, ni creo que a ellos les guste que les digan que es un país del norte. Ahí el voto de protesta ha ido hacia partidos de extrema derecha, parece que en sociedades más acomodadas, más, pues en fin, que quizás comen mejor todos los días. Bueno, en Francia seguro porque tienen la Nouvelle Cuisine, si es que a alguien le gusta comer con la Nouvelle Cuisine, pero esa sociedad es más acomodada que la nuestra, con esos estados del bienestar que todavía tenemos que envidiar, pues resulta que en ese país y en Dinamarca, por ejemplo, pues han ganado partidos. Aquí a todos los metemos en un saco que es la extrema derecha, pero después resulta que entre ellos no se ponen de acuerdo porque le dicen, ojo que yo no soy igual que esta señora, ¿no? O lo que representa esta señora. Pero bueno, hay un voto, digamos, hacia populismos de derecha, partidos de extrema derecha. Sin embargo, en el sur de Europa, empezando por Grecia, donde gana un partido antisistema, no en el sentido de que le tiren piedras a la gente o lo que sea, que a veces se entiende así, sino contra lo establecido, contra la política establecida, contra los partidos establecidos, es el triunfador de las elecciones en Grecia. Son los que dan la gran sorpresa en España, que es Podemos, indudablemente, un poquito más, y lo mismo coge Izquierda Unida, ¿no? No le faltó tanto para coger Izquierda Unida. En Madrid fueron la tercera fuerza política, no fue Izquierda Unida. Desbancó a un partido que está muy contento, que es UPyD, pero que una lectura es que ya no es el cuarto partido, ahora es el quinto, teniendo buenos resultados, Eso
eso por otro lado, pero también hay que decir eso, ya no es el cuarto, ahora es el quinto en Europa. Otra cosa serían otro tipo de elecciones. Y es decir, que hay muchos temas que se entremezclan, y hay comportamientos aparentemente distintos, pero que al final no son semejantes. No es lo mismo votar a la señora Le Pen en Francia que votar aquí a un partido de izquierdas, pero sí es un voto de rechazo en un sitio y en otro. En Francia, que bueno, pues tienen una cultura democrática superior a la nuestra, suelen hacer estudios, y lo he leído esta mañana en Le Monde, sobre el votante medio de la señora Le Pen, y bueno, aquí más de uno se llevaría una sorpresa. El 30% de sus votos son jóvenes menores de... Ahora un joven se dice que es menor de 35 años, en mi época era un señor maduro, pero bueno, ahora parece ser que se es joven, y obreros. Esto tiene que hacer reflexionar a la izquierda francesa. En el caso de España es distinto, ¿no?, como hemos visto. Y yo una lectura de las elecciones particular en España, aparte del correctivo enorme, yo creo que está mal hablar de bipartidismo en España. España, como formato de sistema de partidos, nunca ha tenido un sistema bipartidista. Sí ha tenido dos partidos que son las opciones de gobierno, y después los subsistemas de partidos. Pues aquí en Canarias tenemos en la actualidad un sistema 3, con una fuerza que es Nueva Canarias, que ya veremos en las próximas elecciones si tiene un papel más importante o no. O sea que, pero bueno, bipartidismo, para que todos lo entendemos, es Estados Unidos. O demócrata o republicano, no hay nada intermedio. Y los terceros partidos, los terceros candidatos fracasan. Bipartidismo imperfecto, el Reino Unido. Vamos a ver qué pasa después también si siguen las corrientes que hay ahora, ¿no? O gobiernan conservadores o gobiernan laboristas. Tradicionalmente ahora hay un gobierno que es una excepción de coalición. Eso es el bipartidismo. En el caso de España hay dos fuerzas políticas que en las elecciones generales, aunque tengas minoría, aunque estés en minoría, se respeta de momento al que ha ganado las elecciones, sea el PSOE o el PP, y gobierna. Y en ocasiones, las menos, 4 en toda nuestra historia democrática reciente, bueno, pues gobiernan con mayoría absoluta. En el ciclo electoral del 82 al 93, que se cierra en el 93, es el PSOE el que tiene mayorías absolutas y es el que domina la vida política. En el ciclo actual, las dos mayorías absolutas las ha tenido el PP, pero no es el partido predominante como lo fue el PSOE, porque le tenía una distancia sobre Alianza Popular. Bueno, esto me gusta recalcarlo porque yo creo que se está confundiendo. Ahora, yo lo que creo que hay un voto contra el establishment, lo establecido, lo que Podemos denomina la casta, que yo no sé muy bien lo que es, pero supongo que es eso que algunos llaman la clase dirigente, los políticos, que aparentemente se llevan muy mal entre ellos y después se van a cenar y arreglan sus diferencias unos a otros, se tapan algunas de sus vergüenzas, etcétera, etcétera. Yo voy a empezar diciendo una cosa. Me parece que lo de Rubalcaba era esperable, pero me parece que en un país donde el verbo dimitir, y todos sabemos que no tiene primera persona del singular ni del plural, sino la tiene la segunda persona, en la que más se utiliza, dimite tú dimites, a mí me parece que es un hecho que hay que recalcar el que lo haya hecho y con tanta prontitud. Quizás alguien más tenía que haber dimitido, alguien que ayer pues se las habían puesto como a Fernando VII y se quedó 3 puntos por debajo, y hoy hay un partido que, aunque se haya pegado también un batacazo en apoyo popular, puede vender, pero te gané, sigo siendo la primera fuerza política. Bueno, a lo mejor yo ayer eché un poco, igual que se echó la culpa del tema y tal, a lo mejor algo. Y según he leído en la prensa, pues también, bueno, no está de más por elegancia, aunque haya sido una victoria por 3 puntos, el que se diga felicidades al ganador de las elecciones, que por lo que he leído en la prensa, porque yo no me fijé, lo reconozco, posiblemente también. Y bueno, pues también el representante del Partido Popular, que le han hecho pasar por este calvario, en vez de mandarlo directamente a Europa, al puesto que parece que va a ocupar, que no es en el Parlamento, sino uno de los puestos importantes de la Comisión Europea, pues a lo mejor, visto los resultados, hombre, alguien, y yo creo que él es una cabeza, además la tiene, en fin, una cabeza que se puede dar como la de San Juan Bautista, que
algo tiene que ser, porque ha sido un batacazo y en buena medida vale que son unas políticas, pero las representa el señor que va encabezando la lista. Y no tengo nada contra este señor. Según dicen desde los sectores, ha sido un excelente ministro de Agricultura. Yo ni entro ni salgo porque no sé nada de agricultura. Y parece ser que es un hombre que sabe 5 o 6 idiomas, todo esto es estupendo. Pero como candidato ha sido un desastre. Y a los resultados están ahí, posiblemente sean de las políticas del partido, yo creo que sí, pero a mí me parece que la ciudadanía quiere algún tipo de gesto. Y no puede ser que con estos resultados el premio sea ser comisario europeo. El PP puede elegir alguna otra persona, en fin, inmaculada, que no haya pasado por estas elecciones. Y el Partido Socialista, que es esperable, hombre, si todo transcurre, se dan cuenta de la crisis en que están, se dan cuenta de que la victoria dentro de lo que es el espacio ideológico en estas elecciones clarísimamente lo tiene la izquierda. Hombre, a mí me parece que tienen que hacer una apuesta que puede ser arriesgada, pero yo creo que tiene que ser una persona nueva, con una cierta experiencia, un tipo Zapatero, y no es que yo quiera, Dios me libre, que venga otro Zapatero, porque no tengo muy buena opinión de su gestión, novedoso y que no tenga ataduras como las tenía Rubalcaba y como la gente también pensaba que las tenía la señora Valenciano. Que esto lo tenían que haber hecho antes, yo creo que incluso antes de que hubiera finalizado el año posiblemente, pero bueno, las cosas llegan cuando llegan. Lo que pasa es que esperemos que en el Congreso de julio no saquen todas las navajas, visto que parece esto una primaria abierta, y que salga un Borrell y que el aparato del partido se lo chasque a la primera de cambio, presenten a un candidato con un perfil europeo que ahora ha sido comisario como Almunia, y que después llega y se pega otro batacazo electoral, ¿no? Yo creo que uno de los peligros es que salga una imagen de mucha división. La democracia es muy positiva, pero ante el elector le gustan las ideas claras, ¿no? Y ese peligro existe, pero yo, en fin, creo que es bueno para el sistema político el que se llegue a un cierto acuerdo, ¿no? Y ahora empezaremos a ver los precandidatos, si está apoyado por el aparato, si no está apoyado por el aparato, todo este tipo de cosas. Pues en fin, el partido en el gobierno le rascará, Izquierda Unida, que ve una mina, también rascará, porque en fin hay ese espacio, ¿no? Y yo creo que en este sentido pues puede ser un problema, y yo veo que los tiempos, parece que un año es mucho en política, lo suelen decir, pero a mí se me pone con el Congreso en julio, que empecemos a conocer al candidato bien avanzado septiembre. Hombre, queda espacio, queda tiempo, pero si es de este perfil, yo no sé si da tiempo suficiente de conocerlo, aunque a veces en política es mejor, como acabamos de ver, ni conocer a Arias Cañete ni conocer a la señora Valenciano. Comunicación El Día.